Bienvenidas y bienvenidos, almas románticas que aún confían en el poder transformador del amor, refugio de quienes creen que las historias pueden iluminar la vida, están en Escándalos de Series Turcas. Mientras el año se apaga y el mundo se prepara para pasar de página, volvemos la mirada hacia lo que fuimos y, sobre todo, hacia lo que queremos ser. En el torbellino de la farándula turca, donde los vínculos nacen y se disuelven con la velocidad de un destello, siempre hay faros que nos recuerdan por qué seguimos estas historias con el corazón en la mano. Hoy nos metemos en la casa de dos figuras que encienden las redes con solo aparecer, Yağmur Yüksel y Bahar Baktas. Agárrense fuerte porque lo que vamos a desmenuzar no es un simple saludo de temporada. Es un manifiesto de felicidad, una declaración silenciosa y al mismo tiempo atronadora, que barre con meses de conjeturas sombrías. Antes de dejarnos abrazar por el calor de estas imágenes, les pido un gesto pequeñito que significa todo para nosotros: suscríbanse al canal, activen la campanita para seguir el pulso de Estambul en tiempo real. Y si sienten que quieren proteger este espacio donde prima la elegancia, la calma y el amor por el detalle, hagan clic en el botón de unirse. Convertirse en miembro de Escándalos de Series Turcas es entrar en el círculo mágico de nuestra redacción y sostener un trabajo hecho con pasión y respeto por ustedes. En una época en la que ser famoso se confunde con el exceso, las fiestas infinitas y los flashes que enceguecen los ojos pero dejan frío el corazón, Yağmur Yüksel y Bahar Baktas eligieron el camino de la revolución suave. Justo cuando los tabloides estaban listos para apostar por distancias, crisis y silencios que no se podían tender, la pareja soltó lo que podríamos llamar una bomba de amor digital. Nada de comunicado distante ni redacción corporativa, a través de la ventana íntima de sus perfiles, nos dejaron asomarnos a su santuario privado. Las imágenes no son simples fotografías, son trozos de un alma compartida, fragmentos de un hogar que huele a canela, a ramas de abeto y a promesas cumplidas. La escena se despliega en el salón, un espacio que emana tibieza, a años luz de los sets fríos y milimétricamente controlados. En el centro el árbol navideño, ese símbolo universal de renacimiento y familia. Pero lo que detuvo el dedo de millones en pleno desplazamiento no fueron los adornos, por hermosos que fueran. Fueron ellos. Yağmur con ese aire de elegancia doméstica, sencilla y a la vez irremediablemente refinada. Bahar con ese descanso vigilante en la mirada que solo aparece cuando alguien realmente está en casa. Nada impostado, nada retocado hasta el cansancio, vida real con brillo propio. En las fotos se los ve reírse. No esa sonrisa tiesa de portada satinada, sino una carcajada que nace del vientre, mientras desenredan luces rebeldes o buscan el lugar exacto para una esfera de color. La imagen que desató la locura colectiva, bautizada por los fans como el cuadro más romántico del año, captura un instante de dulzura casi dolorosa. Yağmur estira la mano para coronar la punta del árbol con la estrella, y Bahar la sostiene por la cintura, levantándola apenas, guiándola sin quitarle el protagonismo. Ese gesto tan simple es la metáfora perfecta de su relación: acompañarse para alcanzar la luz, ser el suelo firme del otro cuando hay que tocar el cielo. Los comentarios bajo la publicación se volvieron un río emocional. Parece un cuento moderno, son la pareja que mejor encarna el espíritu de los nuevos comienzos, estas fotos nos calentaron el corazón. No son meros cumplidos, son la prueba de que el público necesitaba ver esta verdad con urgencia. Y ahora, queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, díganme. ¿Les emociona más ver a sus estrellas favoritas impecables en la alfombra roja, o estos momentos de pijama, calcetines y ternura son los que realmente les aceleran el pulso? Déjenlo en los comentarios, su voz guía esta conversación. Ignorar el subtexto sería imposible. Durante meses, los rumores de una supuesta separación sobrevolaron su historia como aves de rapiña. Se habló de agendas irreconciliables, de celos, de cansancio. Pues bien, estas fotos son la réplica más elegante y fulminante a cualquier murmullo. Sin rueda de prensa, sin desmentidos airados, Yağmur y Bahar dijeron: aquí estamos. Somos nosotros. Y estamos bien. El detalle de los corazones y las estrellitas en el pie de Yağmur, junto con el listos para el año nuevo que Bahar dejó como leyenda, no son casualidades. Son códigos, botellas arrojadas al océano de Internet para calmar a quienes los quieren. 2026 empieza bajo el signo de la unión. Otro ángulo que vale la pena saborear es la estética de las imágenes. Nada ostentoso. Una decoración minimalista muy cuidada,
como si reflejara la madurez sentimental a la que han llegado. No necesitan pregonar su amor con diamantes ni viajes exóticos. Su brillo más intenso se enciende entre cuatro paredes, colgando un adorno de una rama verde mientras se miran como si nadie más existiera. Muchos fans confesaron haberse inspirado, armando su árbol en cuanto vieron el post, como para participar en ese ritual compartido de esperanza. Y aparece la pregunta que todos se hacen: ¿qué trae el futuro? Rumores que se filtran desde su círculo cercano apuntan a una Nochevieja en clave íntima. Nada de multitudes ni salas desbordadas, no más carreras tras un año de jornadas de rodaje interminables. Al parecer, Yağmur y Bahar han optado por recibir el nuevo año a solas, o quizá con un puñado de amigos muy cercanos, gozando de ese tiempo de calma que para las estrellas es un lujo verdadero. Los fans lo aplaudieron como una señal de solidez: cuando estás bien con alguien, no necesitas el ruido del mundo para pasarlo bien. Basta mirar a Yağmur en las fotos para sentir una serenidad nueva. El rostro relajado, una luz mansa en los ojos, el brillo de quien encontró equilibrio en su carrera y en su vida íntima. ¿Y Bahar? Su lenguaje corporal es un libro abierto, cada mirada hacia ella parece una caricia, cada gesto se enciende con ese instinto de protección antiguo, casi ancestral. No hay personajes aquí, no hay escena, hay dos seres humanos que han aprendido a llamarse casa. Las especulaciones sobre 2026 ya se dispararon. ¿Es esta armonía doméstica el preámbulo de un paso más grande? ¿Matrimonio? ¿Cohabitación oficial? ¿Un proyecto laboral conjunto que capitalice una química que atraviesa la pantalla? Los tabloides hierven, pero por ahora, ellos prefieren el silencio mágico del salón, dejando que hablen los ojos. Hay pequeños detalles que revelan mucho. La mesa baja con tazas tibias, el mantelito de lino arrugado, la luz amarilla que acaricia los contornos, esa estrella apenas torcida que acaban corrigiendo juntos, riéndose de su propio perfeccionismo. Los dos están en calcetines, y esa simpleza, lejos de restar glamour, se lo devuelve. La belleza de lo cotidiano se vuelve un manifiesto, el amor no necesita gritar para existir. Basta con respirarlo en cosas simples, como un hilo de luces que al principio se enreda y luego, con paciencia, ilumina toda la habitación. También hay una intención clara en la curaduría de lo que mostraron y lo que callaron. No vimos regalos ostentosos ni marcas en primer plano. Hubo en cambio una artesanía sentimental, adornos que parecen heredados, una esfera de madera con iniciales, un par de fotografías enmarcadas que asoman en la repisa. La narrativa es otra. No para exhibirse, sino para invitar a una conversación distinta con el público, como si dijeran: estamos creciendo, y nos gusta hacerlo sin ruido. ¿Recuerdan el vendaval de titulares del otoño? Que si los horarios, que si una escena de celos, que si la distancia. Todo eso queda relativizado cuando el relato lo recuperan los protagonistas desde su verdad. La publicación no ataca a nadie, no señala errores ajenos, simplemente planta una evidencia luminosa. Y tal vez por eso conmovió tanto. Porque devolvió la sensibilidad a un espacio saturado de sospechas. La respuesta de los fans fue instantánea, casi coreográfica, miles comenzaron a replicar la foto de la estrella, algunos subidos a una silla y sostenidos por su pareja, otros con mensajes que decían: aquí también llegamos a la punta. Gracias por recordarnos que se puede. Seamos honestos, nos hacían falta buenas noticias. Y esta, sin grandilocuencias, lo fue. Porque confirma algo profundo. Hay proyectos que se construyen día a día, con pasos pequeños que suman. La risa de Yağmur cuando una tira de luces se cae, el gesto de Bahar al levantarla otra vez sin perder la elegancia, esas cosas crean un ritmo, una música que no se ve pero que se intuye. Y esa música, por lo que vemos, suena afinada. En la leyenda, las palabras de Bahar, listos para el año nuevo, operan como un anclaje. No prometen imposibles, ofrecen presencia. El guiño de Yağmur con corazones y estrellas redondea el mensaje: el código de ellos dos es esta mezcla de ternura y determinación. Y para quienes los seguimos, basta. ¿Cómo será su 31? Las voces dicen que apagarán los teléfonos durante unas horas, que encenderán una lista de reproducción con canciones viejas y otras recién descubiertas, que cenarán algo sencillo, que el primer brindis será solo suyo. Quizá más tarde suenen videollamadas, risas compartidas con amigos, un par de anécdotas tontas de rodaje.
Tal vez a medianoche vuelvan a ajustar la estrella, solo por diversión. Imaginarlos así, en su pequeño universo, reconforta. Al mirar con detenimiento se percibe un pacto de cuidado. Ella reconoce cuando él necesita silencio, él sabe en qué momento ella requiere palabras. El abrazo de la foto no es un adorno, es un modo de estar. Y si el amor consiste en ofrecer un apoyo discreto mientras el otro alcanza la altura que desea, entonces la imagen del árbol es todo lo que había que decir. Lo que viene lo decidirán ellos, y el rumor que más suena es el de una madurez compartida. ¿Relojes alineados? ¿Una casa con menos maletas y más llaves compartidas? ¿Un set común en el que puedan volver a cruzar miradas como la primera vez, solo que ahora con una historia que los sostiene? Todo puede pasar. Lo único cierto es la calma que respiramos en esa sala, dice que el futuro se cocina lento, y que vale la pena esperar. En un ecosistema de chismes que a menudo se vuelve venenoso, esta historia asoma como un faro amable que nos recuerda que la felicidad real se compone de gestos pequeños, un árbol un poco chueco, una estrella por enderezar, y una mano que te sostiene sin pedir nada a cambio. Si quitan las luces y se quedan con la escena en penumbra, aún late lo esencial. Dos personas que se eligen con la naturalidad de quien abre una puerta y dice: pasa, este es tu lugar. Llegamos al final de este análisis que sabe a azúcar impalpable y a esperanza, aquí en Escándalos de series turcas. La historia navideña de Yağmur Yüksel y Barb Aktas nos deja una certeza preciosa: no importa lo fuerte que sople la tormenta afuera, si dentro hay amor, todos los días se celebran. ¿Qué sueñan para esta pareja en 2026? ¿Una boda de cuento o una nueva serie juntos que nos vuelva a hacer vibrar? Compartan sus deseos en los comentarios y armemos un tablero de sueños para el año que llega. Si este vídeo les regaló un instante de magia, dejen su like y compártanlo con quienes aman las historias bonitas. Y no lo olviden, para apoyar nuestro trabajo y permitirnos seguir contando estos cuentos modernos, el botón de unirse es el mejor presente que nos pueden hacer. Gracias por acompañarnos, por cada minuto de atención, por cada palabra amable. Feliz año nuevo que venga cargado de estrellas para colgar con quienes aman, de abrazos sostenidos y de risas que despejan la rutina. Hasta la próxima, aquí en su casa digital, Escándalos de series turcas.